salen a relucir y sé que no es fácil. Así que a los que están interesados, con todo gusto, después hay un grupo de tantos en vídeo como en CD. Mira, en estas charlas yo acostumbro a combinar, ¿me oyen todos atrás? Sí. Consolidar una combinación de anécdotas personales, testimonios míos, con pasajes bíblicos. Y hago esto con dos propósitos. Uno es hacer esos pasajes bíblicos un poquito más relevantes al día de hoy, a la actualidad. Y el otro propósito es dejar saber que si el Señor me pudo cambiar a mí, si yo pude recibir X enseñanzas que han cambiado mi vida, también lo pueden hacer contigo. Y hay que pensar una cosa, que para Daisy no fue fácil el tema porque yo era súper tradicional, aquellos que no me conocen, católico, romano, apostólico, era old school. Y yo sé que no es fácil, pues muchos todavía cargamos con una mochila donde traemos todas las tradiciones, las costumbres, enseñanzas, cosas de crianza, cosas que oíste de tu padre, de tu madre, de tu abuelita, tu abuelito, y todo eso a veces lo llevas contigo y es difícil descargar esas cosas en el transcurso de la vida. Y no importa lo que uno trate, a veces parece que estás nadando contra la corriente. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me pasa todavía, eso no es una cosa que la vences de un día para otro. Pero no estás solo, porque hasta los discípulos con Jesús tenían ese mismo problema. A veces parecía que estaban nadando contra la corriente. Pero lo importante en esto, no importa lo duro que sea, lo difícil que sea, lo fatigante que te sientas, nunca te puedes rendir. Esta es mi 11ª prédica en casa. Y yo tengo amigos que yo los he invitado a venir. Y es cómico porque si no es el foursome de golf, es que tenían que salir a pescar porque el barco que lo tenían listo, o es el trabajo. Siempre es una excusa, o es otra porque tienen otras prioridades. Y yo los comprendo perfectamente porque yo era igualito. La única excepción es que yo era un poquito más creativo. Tenía más de 4 excusas. Yo a Daisy la volvía loca con todas las excusas que siempre tenía. También tenía otras prioridades. Pero las prioridades mías cambiaron. Y hoy estoy aquí. Así que no te puedes rendir nunca. Daisy se ponía brava, me decía, oye, para llamar a esa gente. No llames más. Pero te imaginas que en la 12ª vez una de esas personas venga, reciba al Señor. Oh my gosh. Ay, ese perro de ahí. Y yo sé que no es fácil, porque a veces no es una amistad, a veces es un hijo, una hija que se ha alejado, que se ha extraviado, se ha distanciado. Y cómo tú encuentras esa llave para llevar a cabo un acercamiento. A veces es el cónyuge tuyo, en el caso de Daisy era yo. Convencerme a mí de todo lo tradicional que yo era y de cambiar. Y yo tenía una alergia solamente pensar que había que hacer algo más que ir al domingo a la iglesia. Yo era un tradicional dominguero, de eso no me sacaba. Era en Mateo capítulo 4. Versículo 23, aprendemos que Jesús, te puedes acercar, no tienes que estar tan lejos, no te va a morder nadie. Que Jesús recorrió toda Galilea, toda la orilla del mar de Galilea, el valle del río Jordán hasta Siria, haciendo 3 cosas repetidamente. Que por cierto, el repetir no es malo, es más que la base de toda enseñanza es la repetición. La base de crecimiento es la repetición. Tanto a nivel intelectual como a nivel práctico, con tus hijos. Si tú le dices, oye, aprende a hacer esto, lo pones a hacerlo 2 y 3 y 4 veces. No hay que tener ningún complejo para hacer una cosa más de una vez. Y más, si vas al gimnasio, ¿verdad, May? ¿Cuál es el secreto? Es repetición, te da definición. Pues Jesús hacía 3 cosas repetidamente en todas estas aldeas. Él predicaba, Él sanaba y Él enseñaba.
Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y sin duda, las prédicas de él inspiraban y motivaban al pueblo hebreo. Y lo seguían de lugar a lugar como si fuera un rockstar. Y los milagros de saneamiento eran un testimonio poderoso de su inmenso poder. Pero lo más importante, el lindo legado de él, son las enseñanzas de Jesús. Esas son las cosas que son aplicables hoy, mañana y siempre. Son las enseñanzas de él las que nos ayudan en la tierra. El resto son historias. Son las enseñanzas de hoy que nos permiten evolucionar como es debido. La Biblia es un manual de enseñanzas y de promesas. Promesas para los que no han recibido y los que creen. Y hay 3 de esas enseñanzas que yo quisiera hacer referencia hoy en la charla de hoy. Son 3 enseñanzas que en diferentes maneras las ves por toda la Biblia, no es que las ves en 3 lugares solamente, pero son fundamentales, son como las piedras clave del Evangelio y del cristianismo. La primera es la importancia de lo que no se ve, creando y determinando lo que se ve. Y esto lo vemos desde el Viejo Testamento al Nuevo, desde Génesis a Apocalipsis. Lo vemos cuando Jesús le habla con autoridad, como dijo Diana hace un momentico, le habla con autoridad a los vientos y calma la tormenta. Jesús no se arrodilló, Jesús no empezó a orar, Jesús declaró con autoridad que cesaron los vientos y se calmó la tormenta, porque lo que no se ve determina lo que se ve. La segunda enseñanza, que es muy importante, es que no puedes dejar que las circunstancias que te rodean determinen tu destino. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 14, del 28, versículo 28 al 29, cuando vemos que Pedro de pronto fija su vista en las olas, le quita la vista a Jesús, se fija en las circunstancias, le entra duda, temor en su corazón y se hunde Pedro. Y la tercera es la importancia de no dejar que tu razonamiento, que el uso de razón, que el 2 más 2 son 4, determinen tu vida. Y esto lo vemos en la pesca milagrosa. Cuando Pedro obedece a Jesús y va a mar adentro y echa las redes a pescar, aunque todo el razonamiento de Pedro era hacer todo lo contrario. Él había estado con sus compañeros pescando toda la noche y ni un catarro habían pescado. Y aunque toda su experiencia le decía, oye, esto no es el momento de salir, él obedece y pone su fe en acción. Mira, estas 3 enseñanzas las hace Jesús, no en una casa como esta, no las hace en un auditorio, no las hace en una sinagoga, no las hace en el costado de una loma, no las hace a la orilla del mar. Estas 3 enseñanzas las hace Jesús en mar abierto, fuera de la orilla. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué les dice eso? Para crecer, para escalar, para transformarte, tienes que pasar pruebas. Lo voy a repetir. Tienes que pasar pruebas en tu vida para escalar, para ir de un grado al otro, para graduarte, para titularte. Tienes que pasar una prueba. Para crecer, transformarte, tienes que pasar una prueba. Si no hay prueba, no hay avance. Ustedes todos conocen los Navy SEALs, ya han oído de Delta Force, etc. Las pruebas que ellos tienen que sobrepasar en su entrenamiento son las más rigurosas, las más difíciles, las más exigentes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Las pruebas para obtener una certificación de Navy SEAL son arriesgadas y peligrosas. Y tal es la responsabilidad de estos señores cuando tienen la certificación por la responsabilidad que cae en las manos de ellos. Y aunque el entrenamiento de los discípulos no era ni paramilitar ni militar, sí era exigente, sí demandaba pruebas rigurosas, porque Jesús sabía las tormentas que ellos tenían
en su camino. Mira, por muchos años yo no sabía que no sabía, aunque creía que sabía. Y yo por muchos años espiritualmente estaba en la superficie. Iba a la iglesia los domingos, después iba a casa de María Elvira los sábados, pero vivía totalmente en la orilla. Contento con una bella familia, un negocio exitoso. Yo pensaba que lo había alcanzado todo. En verdad, no había alcanzado a nadie. Yo me había autoconvencido de que ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer, ya de adulto. Hoy te puedo confirmar que no había tomado ni el primer paso. Yo no sé si algunos de ustedes se sienten igual, pero yo veía mi vida a través de unos lentes muy especiales, con un filtro de color. Yo veía lo que yo quería ver, entendía lo que quería entender. Medía mi vida personal por éxitos empresariales, reconocimientos profesionales, cívicos en sí. Medía mi vida por los trofeos que había acumulado. Esos factores eran la métrica de mi vida y los usaba para evaluar una autoevaluación. Yo no sé cuáles son las métricas de tu vida. Para algunos puede ser el estado de cuenta, el balance que tienes en el banco. Para otros puede ser la casa que tienes, la posesión, si tienes un barco de más de 50 pies, compraste un avión privado. No sé cuáles son las métricas que tú puedes tener. Y yo la verdad que me sentía muy agradecido porque Dios me había bendecido con una familia bella, con un negocio, había sabido llegar con cierta humildad a las cosas que tenía profesionalmente y consecuentemente me sentía bien. La verdad que no tenía ninguna queja, pero había creado una burbuja, la había creado yo en mi mente, de las cosas que eran importantes. Si yo me veía bien, todo el resto era secundario. Hace año y medio, un día mi directora de marketing, de mercadeo, me da una propuesta para presentarles a un cliente para un nuevo proyecto. Y me dice, mira, por favor, Willy, revisa tu currículum vitae, tu hoja de vida o resumen, no sé cómo ustedes la llamarán, para actualizarlo. Yo empiezo a leer, eran 12 páginas de premios, de cosas. Yo cuando terminé eso estaba inflado. Era como si ustedes ven de fútbol, que venga este futbolista Cam Newton de Carolina Panthers, cuando el tipo hace un gol, hace un touchdown así, como si fuera Superman. Yo me sentía más o menos igual. Más impresionante de todas las cosas que había en la hoja de vida, eran lo que faltaba. No había ni pío sobre el Señor. Cero. Y en ese momento, en un instante pensé, obviamente ya estaba salvo, yo había recibido al Señor, pero pensé, si yo muero entonces, subo, estoy en el trono celestial, enfrente del Señor, y me dice, Willy, ven acá, vamos a repasar las cosas. ¿Cuántas veces estoy mencionado? ¿Cuántos párrafos? ¿Cuántas oraciones? ¿En cuántas veces tú me mencionas a mí en tu hoja de vida? Y la respuesta hubiera sido cero. No estaba, no está, no existe. Yo había vivido toda mi vida espiritualmente en la orilla. Nunca me había mojado ni los tobillos por el Señor. Tristemente yo había pasado 66 años, casi 66 años, con otro enfoque, con otra prioridad en mi vida. El Señor nunca había estado en la buena. Podía decirlo, pero en acción no estaba. Mira, tú y aquí cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado talentos, dones. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Lo que a veces no lo has descubierto todavía, como no lo había descubierto yo. El cantante José Luis Reyes, no sé si ustedes lo han oído, tiene una canción que se llama Alza los ojos. Y en esa canción, él dice, por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad, hasta que esa voz oí que me dijo, levántate
y te mostraré lo que tengo para ti. Hay que profundizar, hay que tener entendimiento. No te puedes quedar en la orilla como estaba yo. Mira, para obtener el valor en algo, en cualquier cosa, como por ejemplo, si quieres obtener el sabor de una naranja y sacarle el jugo, tienes que exprimirla. Solamente teniéndola ahí en un mostrador no representa nada. Si quieres oler el aroma de una cebolla, tienes que acariciar la cebolla. Y si quieres revelación en tu corazón, hay que escudriñar, hay que meditar en la palabra. La palabra es la gasolina de la fe. Y ese día, pensando en el hoja de vida, todos esos logros y la ausencia del Señor en todo ese escrito, en las 12 páginas, pensé en ese momento en todos los hombres y mujeres que trabajan en la iglesia, que sirven como mujeres, que trabajan en el ministerio de niños, ministerio de las cárceles, los que trabajan atendiendo, los que cantan en el coro, y pensé que toda esa gente, todos, habían hecho mucho más que yo. Pensé lo mucho que yo había disfrutado de las cosas materiales, familiares que tenía, y lo poco que yo había dado al otro lado. En cuanto a servir al Señor, estaba en menos cero. Y ese día hice una decisión que cambiaría mi vida. Y nunca es tarde. Tú puedes estar aquí hoy, puedes oír esto que estoy diciendo, y va y cambia tu vida también. Recuerda siempre lo siguiente: sin profundizar no hay revelación, y sin revelación no hay promoción. En Lucas capítulo 5, versículos 2 al 10, en la pesca milagrosa, Jesús le dice a Simón, a Pedro: no temas, que de ahora en adelante serás un pescador. Eso fue una promoción de Jesús a Pedro por la fidelidad, por la obediencia y porque Pedro puso su fe en acción. Yo de muchacho recuerdo, yo no sé ustedes, pero wow, cada vez que mis padres me decían que tenía que hacer algo, yo a veces no entendía el porqué de las cosas, de niños, lo bueno de los niños que tú sabes, que no entienden, entonces con esa inocencia hacen las cosas porque no piensan, no empiezan a razonar, no empiezan a outthink, no tienen los complejos que tenemos nosotros los mayores. Entonces yo no entendía por qué, pero lo hacía. A veces no estaba de acuerdo con lo que me estaban diciendo mis padres y lo hacía. A veces no tenía ni el ánimo y lo hacía. Y lo hacía por una razón, porque sabía que si lo hacía en obediencia había una recompensa. Y con el Señor es igual. Aunque Pedro inicialmente se queja, cuando Jesús le dice, bueno, van adentro, pisar las redes, él se queja inicialmente. Porque había estado tratando de pescar la noche anterior, toda la noche. Él era pescador, Jesús no era carpintero, no sabía nada de pescar. Realmente que una persona que no sepa nada de tu oficio te dice a ti que hagas una cosa que tu razonamiento te dice todo lo contrario. Y para poner la tapa al pomo, ellos ya habían limpiado las redes. Eso es como que tú termines de hacer la cama en tu casa, todo limpiecito, venga alguien y te tira ¡pran! Después que tú acabas de terminar de limpiar todo y dejarlo todo listo. Así que cuando Jesús le dice, bogar mar adentro, echa la red, fue como si le hubiera tirado un cubo de agua fría a Pedro. Y aparte que Jesús le había curado la suegra, así que ya Pedro había razón para no estar con tanto entusiasmo con las cosas de Jesús. Pero recapacitó, no dejó que el razonamiento lo influyera, obedeció y no limitó sus acciones por su razonamiento, una cosa que hacemos nosotros mucho. Si no es lógico, no sé. Eso de caminar por fe y no por vista, no estoy seguro de eso. Llamar las cosas que no son como si fuesen, eso no suena muy inteligente, ¿verdad? En obediencia, en fidelidad y poniendo su fe en acción, Pedro recibe su recompensa, que tiene dos partes. Primero, una sobreabundancia, porque pescaron tanto que las redes se rompían, pescaron tanto que tuvo que venir un segundo barco, pescaron tanto los dos barcos que los dos barcos se hundían. Si tú haces ese cuento, la gente dice, esto es un exagerado. Pero lo más importante es que recibió su promoción de Jesús.
Si Pedro y los otros pescadores se hubieran quedado en la orilla, no se hubieran llenado de bonanza las redes con una sobreabundancia. Se hubieran quedado en cero. ¿Cuántas veces tú tienes que hacer algo y tiendes a dejar lo que menos te gusta para el final, aunque sea lo más importante? Pones en tu list of things to do, lo pones al final. Buscas todas las excusas para no hacer algo, porque empieza tu razonamiento a trabajar en contra. Ya me lo dijo, el campo de batalla no está afuera ni está aquí, el campo de batalla está aquí. Si Pedro se hubiera quedado en la orilla, no hubiera recibido su promoción. Es tan simple como eso. Y no puedes tomar con temor y con duda cuando tienes una prueba enfrente de ti. Cada concursante que va a las Olimpiadas, cada uno piensa que se puede ganar la medalla de oro. Yo les puedo asegurar que en una semana, cuando venga Tom Brady a llevar a los New England Patriots, del otro lado, los Atlanta Falcons piensan que pueden ganar igual que los New England Patriots. Los dos. No hay uno que va con, y el que va con duda pierde, sin duda. Pedro fijó su vista en la palabra, no en su razonamiento. Y esa es una batalla que tenemos particularmente los hombres, porque estamos siempre juzgando de cómo nos van a evaluar. Si van a pensar que somos inteligentes o no, tendemos a confundir la fe con ignorancia. Hay que profundizar no en los métodos del mundo, no en la ciencia, la finanza, la economía. Hay que profundizar en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Tienes que meditar, escudriñar la palabra, que es lo que alimenta la fe, que mueve las montañas. Y no te puedes quedar como yo, en la orilla, haciendo lo mismo de ayer. Si tú sigues haciendo lo que hacías ayer, te puedo garantizar que el futuro va a ser igual que ayer. Si siembras papa, vas a cosechar papa. Si siembras col, vas a cosechar col. Es una ley bíblica. Lo que siembras, vas a cosechar. Sigue haciendo lo mismo, no hay cambio en tu vida. ¿Tú quieres un cambio? Cambia. Es una decisión personal. Y todo es posible si lo puedes creer. Y si te vas en la orilla y te mojas los tobillos, cambia tu vida como cambió la mía. En la orilla no hay duda que hay confort, hay seguridad, pero no hay promoción. Amén. En Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, los discípulos estaban de nuevo mar abierto, había una tormenta, todos pensaban que podían terminar ahogados, la tempestad estaba azotando la barca, las olas le pasaban por arriba, el copón bendito. Durante todo este proceso, Jesús está en la proa del barco durmiendo. Se desesperan, que es a veces lo que nos pasa a nosotros, nos desesperamos, porque nos entra la duda, fijándose en las circunstancias. Despiertan Jesús, Jesús le habla a los vientos, se calma la tormenta. Hay que tomar autoridad, hay que tomar autoridad, hay que atar los ataques, hay que hablarle, cosa que no estamos acostumbrados, somos muy callados. A los ataques vengan contra ti, los tuyos. Y tú tienes que atar, igual que Jesús ató. Si tú tienes a Jesús dentro de tu corazón, si Jesús vive en ti, tú tienes el mismo poder que Jesús. Si lo puedes creer. Si no lo crees, no lo tienes. Es tan simple como eso. Si te quedas como estaba yo en la orilla, no vas a tener pesca, no vas a tener promoción, no se te van a llenar las redes. No hay pruebas en la orilla. Hay confort, no hay pruebas en la orilla. Pero sin pruebas, como dije anteriormente, no hay promoción. ¿Cuántos aquí quieren quedarse donde están? ¿Cuántos quieren mejorar? Tú tienes que tomar una decisión. ¿Tú quieres escalar? ¿Tú quieres una promoción o te quieres estar como estabas ayer? En Mateo 14, 21 al 33, habla de cuando Jesús, los discípulos, le dan de comer a 5,000 personas, que pueden haber sido en verdad 10,000, pero no se sabe exactamente. La Biblia dice 5,000 hombres, con solo
5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice a los discípulos, después de haberle dado la comida a todo este gentío de gente, móntense en la barca y vayan adelante a la otra ribera. Y Jesús se va al monte a orar. El contexto aquí es que Él no les pregunta a los discípulos, ¿ustedes quieren ir al otro lado? No. Él, con autoridad de un maestro, con cierto discomfort, le dice a los discípulos, vayan al otro lado. Fue una instrucción. Yo recuerdo cuando yo jugaba en high school, fútbol, etc. En las prácticas de fútbol, toda la tarde practicando las diferentes jugadas, ejercicios, drills que tenía uno que hacer. Si al final del día el coach no estaba muy contento en cómo tú habías hecho tus ejercicios, habías ejecutado las diferentes jugadas, al final tú estabas todo cansado, el coach te decía, take a lap, dar una vuelta al campo. Así que esto fue una orden de Jesús. Él no le preguntó a los discípulos si quieren ir al otro lado. Y se presenta una tormenta, de nuevo, los vientos, los discípulos preocupados. Pedro pensaba que, fíjate aquí, ahí van a desaparecer. Y en la cuarta vigilia se le aparece Jesús por arriba del mar. Pedro se atemoriza, lo ve, piensa que primero que es un fantasma. Mira, cuando tú sabes que tus hijos están en prueba, tú mantienes cierto contacto para estar seguro de cómo van las cosas. Tú no pierdes vista. Y estás listo de estar a cualquier momento para ayudarlo. Y el Señor es igual contigo. Ellos estaban fatigados, estaban remando en contra de la corriente en el mar. Jesús le llega a ellos y le dice, no teman. Pedro, todavía no seguro de quién era, le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro sale de la barca, empieza a caminar sobre el agua, pero de pronto la circunstancia de nuevo entra en la duda. Se fijó en otras cosas, perdió el enfoque, empieza a mirar las olas, ¿no? Figura de tú, ya se había separado del barco y se empieza a hundir, se empieza a ahogar y dice, Señor, sálvame. Jesús lo toma por la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, aparte del mensaje principal de este pasaje bíblico, que es no descansar en las circunstancias que te rodeen, las situaciones que tienes al lado tuyo. La circunstancia puede ser que te acaban de dar un diagnóstico médico que dice que te han bajado las plaquetas, tienes los glóbulos bajos y que estás a un punto de leucemia. Puede ser que tu abogado te ha dicho, oye, me tienes tremendo pleito aquí. Los abogados, no sé cuántos son abogados aquí, pero siempre el abogado mira el vaso half full, es half empty, no half full. Así que la circunstancia puede ser una tormenta. La tormenta en tu vida puede ser muchas cosas diferentes. Pero aparte de esa enseñanza, aquí hay otra enseñanza importante. Y es en el momento que esto ocurre. El mensaje es que tú tienes que buscarlo a Él primero en tu vida. Igual que la canción que cantamos ahorita, que temprano yo te buscaré. Cuando hablan de la referencia a la cuarta vigilia, eso representa la importancia de tú buscar al Señor. La primera cosa que haces en el día. La cuarta vigilia se refiere al comienzo del día. Antiguamente, en tiempos antiguos, los hebreos en el templo sagrado tenían vigilias para cuidar y asegurarse que la fogata, el fuego que tenían sobre el altar no se fuera a apagar. Y tenían la primera vigilia que comenzaba, y las vigilias eran cada una de 3 horas. La primera comenzaba de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia era de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Era al amanecer.
En Marcos 6:48 dice, Jesús al verlos remar fatigados contra el viento, habían obedecido, pero parecía que trabajaban en vano. ¿Cuántas veces tú has obedecido, pero parece que no avanzas? No llegas a ninguna parte, te empiezas a desesperar. La duda te empieza. Tú has hecho todo lo que decía Diarma, tú has leído los versos bíblicos, tú has puesto toda tu fe. El problema es que tú tienes un tiempo que no es el tiempo del Señor. Diarma un día dijo hace varias semanas, la paciencia es el primo hermano de la fe. Ahí empieza tu mente, te empieza a desesperar. Y ahí es cuando empieza la duda. Dice, ¿de verdad va a pasar o no va a pasar? ¿Qué pasa? El viento estaba contrario contra estos muchachos, contra los discípulos. Los espíritus estaban contra ellos. Empieza la duda, el temor. Uno en la noche siempre es vulnerable. Y siempre que tratemos de hacer la obra del Señor, el trabajo del Señor, no importa lo que sea, va a haber oposición satánica, va a haber personas que se van a burlar de ti, te van a criticar, van a decir, mira este fanático. ¿Se recuerdan de Tim Tebow, el futbolista? ¿Sí? Cada vez que ponía un pasaje bíblico en los cachetes, o se arrodillaba, o le daba la gloria al Señor, los medios lo criticaban, lo hacían tiza al pobre muchacho, solamente porque estaba expresando su fe en Dios. Le habla a tus familiares, puede ser igual, puede decir, mira, aquí ya viene el fanático, el aleluya, el que levanta los brazos, el que da brinquitos. En tu negocio puede ser la misma cosa. Es difícil y hay esos retos, ¿no? Pero tienes que despertar y conversar con él. Pedro y los discípulos tenían una barca muy buena, más que yo cuando estuve en Israel vi las barcas que usaban, que todavía tenían réplicas, tenían remos, tenían conocimiento, eran pescadores. Pero a veces nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades, nuestros propios esfuerzos no son suficientes. Todas las habilidades que te puede dar Dios y todos los dones no son suficientes, lo necesitas a Él. Mira, cuando David le gana a Goliat, no fue el tamaño de David, no fue porque David tenía una coraza, no fue porque David fuera un guerrero. David era un pastor. Pero David se dirigió a Goliat y le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Jehová hoy te entregará en mis manos. No fueron las habilidades de David, fue el Señor en David lo que hizo posible lo que él hizo. Tenemos que oír su voz claramente, escuchar para tener un avance milagroso en nuestra vida, un avance que sea fuera del ordinario. Mira, muchas veces nosotros mismos fallamos y no reconocemos todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Los mismos discípulos, aunque acababan de presenciar cómo Jesús le había dado de comer a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, en verdad no fue hasta que caminó por el agua que se dieron cuenta que este Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no habían aprendido la lección con los panes y los 2 peces. Por eso fue que Jesús le dijo, take a lap, porque él se dio cuenta que todavía los corazones estaban endurecidos. La tormenta fue una prueba para la fe de los discípulos. Eso fue todo lo que fue, una prueba. Ellos no tenían todavía el Espíritu Santo en sus corazones, en ese momento no había llegado para guiarlos. Y el milagro de los panes y los peces fue una buena enseñanza, pero la enseñanza de la fe fue la más importante. Y esa enseñanza no se podía hacer en oído. Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca. Aunque ellos no querían, ellos no sabían qué estaban haciendo. Y él se va, despide a la multitud y se fue arriba a la loma a orar. La barca en ese momento estaba como a 3 millas de la costa. Iban hacia Betsaida. Desde su posición en el monte, Jesús los podía ver.
como dije anteriormente, tú como padre, tú nunca pierdes contacto y conocimiento de lo que está pasando en la vida de tus hijos cuando están en una prueba. Y lo mismo el Señor, contigo y conmigo. Y enseguida que Jesús sube a la barca, la tempestad se calmó. En Marcos 6, 51, 52, dice, y ellos se asombraron de la gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Cuando entró Jesús en la barca se calmó la tormenta. ¿Tú sabes por qué Jesús solo le dijo a Pedro que viniera sobre el agua a él? ¿Alguien sabe por qué solamente fue a Pedro? ¿Por qué fue él? Porque Pedro fue el único que le pidió a Jesús venir a él. Él esperó oír su voz y después obedeció. 3 cosas. Le habló, esperó oír su voz y lo obedeció. Es posible que los otros discípulos hayan sentido algo en sus corazones, hayan pensado, pero escrito está que solo Pedro llamó a Jesús. ¿Cuántas veces llamas tú a Jesús? Yo no sé si alguien aquí se siente como los otros discípulos que estaban solamente en la barca pasando la tormenta, como un tripulante, como un espectador. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no ha llamado a Jesús, alguien aquí que todavía no le ha pedido a Jesús que quiere venir a Él, sabiendo que cuando Jesús entra en tu barca, cuando Jesús entra en tu vida, se calman las tormentas. Y sí, no hay duda que cuando Jesús quita la vista, cuando Pedro quita la vista en Jesús y fija su vista en las olas, se hunde. Esa parte de la historia, no hay duda que Pedro ahí falló y se hundió, pero tampoco hay duda que Pedro fue el único valiente para bajarse la barca. Cuando los discípulos ven a Jesús la primera vez, cuando les viene a él sobre el mar, Jesús le dice, no teman, sean valientes. No teman, sean valientes. Pero el único valiente ahí fue Pedro. Pedro tenía una combinación de fe y de temor que es representativa a todos nosotros. Hay muchas situaciones en nuestra vida que son muy difíciles, que son muy grandes, que pueden ser una cuestión de salud, una cuestión de finanzas, cosas que te meten miedo, cosas que te agobian, que de verdad que te consumen. Pero no hay nada tan difícil o tan grande para el Señor, si puedes creer. Amén. Amén. Tienes que mantener tus ojos fijos en Él, el que tiene poder sobre todo. Y si estás dispuesto a salir de la orilla, como salí yo, bajarte de la barca, como hizo Pedro, deja que Dios entre en tu vida. Tienes que tomar autoridad. Tú que estás aquí hoy, las adorables,